Ok. Espérame tantito en lo que haya terminado de comer el micrófono, ¿no? Acabalar, Murciégalo, imprimido, almóndiga, vagamundo, vagamundo, tartamundos, cercas, dijistes, ansia, ansía, alcahueta. achicopalarse. Comencemos. ¿Escucharon lo que acabamos de decir? Pues sí, varias palabras, pues graciosas o maldichas, ¿no? Por así decirlo. Las que generalmente nos dicen, hey, ¿qué dijiste? Ajá. Y aquí seguimos, no pasó nada. El micrófono no explotó Nadie se desmayó. todavía. Bueno, Y bueno, esto es Érase muchas veces. Estamos transmitiendo desde la cabina de La Voz Puma en la Enes Juriquilla. Esta es nuestra segunda edición. Yo soy Fer. y yo soy Jero. Y todo lo que acaban de escuchar no fue un error de producción, no fue un descuido, fue y es de hecho el tema de hoy. ¿Cómo hablamos? ¿Por qué hablamos como hablamos? Y sobre todo, ¿quién decidió que había una forma correcta de hacerlo? Pues bueno, la respuesta corta es que en realidad no hay una forma correcta de hacerlo, pero ¿por qué no la hay o por qué habría? Es lo que es interesante para nosotros, así que vamos a comenzar. Desglosemos, ¿no? Para empezar, ¿por qué decimos que hay un español correcto y uno incorrecto? Para esto hay que ir bastante atrás. ¿Qué tan atrás? Así, mucho, no, bueno, Bastante atrás. bastante atrás. El español que hablamos actualmente no fue siempre así. Viene del latín, pasó por el castellano medieval y fue cambiando siglo con siglo. O sea que si tenemos un texto, por ejemplo, de hace 500 años, si lo intentáramos ver con los estándares actuales de las reglas o de las palabras, ¿estaría incorrecto también? Precisamente. En realidad, esto de meternos con lo correcto y lo incorrecto ya raya bastante justo en lo que queremos hablar hoy. Pero vamos a denominarlo como incorrecto momentáneamente para entendernos, pero es más bien como algo que no está tan aceptado, ¿vale? Entonces, si nos vamos a un libro escrito hace 500 años, jaja, ando leyendo ahorita La Celestina, justo también por un poquito, por eso salió el tema, hay muchas cosas que nosotros decimos diferente, que no estamos acostumbrados a cómo se está diciendo directamente en el libro. Por ejemplo, el ahora lo dicen agora en vez de esta, hacen una contracción y dicen de esta, y en general hay muchas palabras que hoy en día las consideraríamos como maldichas y simplemente es que pasaron por un bonito proceso de evolución. Y pues, no sé, yo la verdad no me imagino que en el momento hayan dicho así de que, como el meme, ¿no? ¡Puah! Ya se echó a perder. ¡Buah! ¡Ya se echó a perder! Porque pues era como hablaban en ese tiempo, ¿no? O sea, no... ¿O cómo funcionaba la cosa? En realidad, siempre ha habido como este punto de pensar que las nuevas generaciones están hablando peor que la anterior. Siempre es como una constante, porque parece que ignoramos que a lo largo del tiempo siempre hay unas nuevas formas verbales que vamos dejando de usar y van naciendo otras, y el lenguaje está en una constante evolución. Wow, o sea, eso es como que, bueno, al menos no somos la única generación criticada por cómo hablamos, ¿no? Sí. Entonces, tranquiliza un poquito. Y vamos a ser, de hecho, igual los que critiquen probablemente a futuras generaciones por este mismo sesgo. En realidad, bueno, para meternos un poquito en contexto histórico, la Real Academia Española fue fundada en 1713 en España y empezó a publicar diccionarios, gramática, normas, etc. Y bueno, el lema de la Real Academia, siento que nos puede decir mucho, ¿no? Que dice, limpia, fija y da esplendor. Y ahí entramos en un conflicto bien grande, porque si estamos considerando que tenemos que limpiar algo, implica que hay algo sucio, algo desprolijo, ¿no? Entonces, pues de ahí viene la idea de que hablar diferente es considerado como hablar sucio, hablar mal o hasta hablar vulgar, ¿no? Que de hecho ahí está bien chistoso, porque el término vulgar viene más como haciendo una referencia a algo que es del pueblo. Muchas veces se le da una connotación bastante negativa y se le trata de ver como algo incluso pues casi incómodo de ver, cuando en realidad simplemente lo vulgar es lo que es del pueblo, es lo que se utiliza. Pero sí, siguiendo un poquito con esto, en términos técnicos se le llama un enfoque prescriptivo. Y en vez de... Aquí se hace una diferencia, que en vez de decir cómo es que la gente habla,
se describe o más bien se explica a la gente cómo es que se espera que hablen. Actualmente la lingüística se enfoca un poco precisamente a lo contrario. En vez de decirte, hey, tú tienes que hablar de esta u otra forma, más bien estudian a las poblaciones, ven cómo es que hablan y hacen un registro de eso. Entonces, siguiendo un poquito con esto, hay una parte muy chévere en como las divisiones del conocimiento, que es la ontología y la deontología. La ontología se va a enfocar muchísimo a lo que es decir, se ve bastante desde la filosofía y es describir algo hasta que no puedas quizá perderte y pensar que es otra cosa. Lo deontológico te dice cómo debe de ser. Todos los como códigos que hay en cada una de las carreras, como el código hipocrático para las personas de medicina y tal, les dicen cómo debe de ser, no cómo son. Y justamente, teniendo una analogía bastante simple con la RAE explica un poco más a cómo debería de ser y los lingüistas actualmente se están esforzando en buscar el enfoque de cómo es. Ok, entonces pues lo ontológico es como que lo que describe, ¿no? Sí. Entonces siento que justamente tiene más sentido tomarlo desde esta perspectiva, ¿sabes? Porque pues el lenguaje al final del día no pertenece a la institución. O sea, la RAE no es como que le pertenece el lenguaje, el idioma, sino el lenguaje lo vamos construyendo poco a poco, pues todos los que lo vamos hablando. Hay palabras que yo me imagino que de repente alguien la dijo así, y de ahí sus amigos le empezaron a decir, y sus amigos, y así, no sé, hace 400 años, y ahora es una palabra de día a día que ni siquiera sabemos su origen. Exacto. Entonces... Al final vamos a ver algo bastante interesante con eso. Entonces, justo, las palabras surgen de los hablantes. El lenguaje lo generan los hablantes. Y, precisamente, la RAE no es dueña del idioma, pero además no es la única. Existen diferentes diferentes academias de la lengua. Existe, de hecho, en México aquí la Academia de la Mexicana de la Lengua, que fue fundada en 1875. Y la RAE, esta parte que justo ahorita me voy a equivocar con eso, Real Academia, real no viene de que sea la de veras, la oficial. Real viene porque casi todo en España tiene el prefijo real, porque son de parte de la realeza. Entonces, es por eso, no porque sea la de veras. Pero retomemos. Está desde 1875 la Academia Mexicana de la Lengua. Ok, o sea, muchos años, ¿no? 1875 ya lleva gran rato existiendo, ¿no? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella? Lleva más de 150 años existiendo. Y pues básicamente es... Aquí entramos también en otro conflicto. Resulta que cuando queremos verificar si una palabra existe o no, las personas lo primero que dicen es... Vamos a ver qué dice la RAE. Nunca he escuchado que nadie diga, vamos a ver qué dice la Academia Mexicana de la Lengua, por desgracia. Nos enfocamos en la institución de otro país para validar nuestra manera de hablar. Y eso siento que ya dice bastante, porque ¿por qué le estamos dando como esta autoridad a una institución? En primera, darle la autoridad a una institución para ver cómo nosotros hablamos, y otra, ¿por qué le damos a una institución extranjera, en este caso española, de cómo tenemos que hablar o cómo hablamos en México? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Para explicar este fenómeno, entramos en muchísimas otras cosas en las cuales no vamos a profundizar, el eurocentrismo como una buena parte de esto, pero pues básicamente es algo a lo que llamamos prestigio lingüístico, que es la valoración social que le damos a ciertas formas de hablar, y que es exactamente lo que vamos a ver ahorita. Ok. Vamos a hablar justamente de los errores, que no son errores. Entonces vamos a lo concreto. Pues estos, de lo que vamos a hablar, son las expresiones específicas que la gente dice que son incorrectas, que se consideran incorrectas, y pues vamos a ver si de verdad son incorrectas o no, o por qué, o de dónde salen. Perfecto. La primera que dijimos, aiga. Como que espero que haya suficiente comida. Pues... espera que haya acomodado el micrófono, ¿no? Fue el ejemplo que pusimos. Y pues la reacción de mucha gente, incluso tal vez de alguien que esté escuchando esto, o sea, espera, ¿acabas de decir aiga? Pues ¿por qué dijo aiga? Está mal, lo correcto es haya, ¿sí? Y sí, haya es la forma estándar, pero aiga no es un invento al azar. Sale de la parte lingüística que hace una forma análoga. Es decir, que buscamos patrones en los verbos y palabras que ya conocemos. Por ejemplo, tenemos traiga, salga, caiga, todos terminan en ga, en ga. Y si esto fuera una regla general, ¿por qué haber tendría justamente la excepción? Justamente, entonces, si nos vamos a esta regla, quien dice aiga, en realidad está siendo muy consistente con la lógica del idioma, está aplicando la regla para los verbos que conoce, entonces, ¿qué tiene de malo eso, no?
De hecho, los niños hacen muchísimo esto, porque cuando somos bien pequeños es fácil como encontrar esta relación entre las cosas. Y cuando no sabes algo, tratas de inferirlo un poquito con las otras cosas que has escuchado. Por eso, en vez de decir roto, dicen rompido, o dicen ponido en vez de puesto. En realidad, no están equivocados, simplemente están aplicando una regla que sí existe, pero es irregular, porque son verbos irregulares. Simplemente pues no tienen como que todavía esta aclaración. Sí, se me hace bastante irónico, ¿no? Porque pues es como que lo que se marca como error es en realidad aplicar la regla. Solamente que, ay, es que este verbo es irregular o este, ¿no? Pero en realidad estás aplicando la regla de manera correcta y eso hace que esté incorrecto. Entonces es como un poquito irónico en esa parte. Y sí, luego tenemos el andábamos andábanos en vez de andábamos, que también se asocia muchísimo con una cuestión como más rústica, más sin educación. Y pues justamente yo he escuchado palabras similares también por mi contexto. Yo vivo en una zona rural y pues no he escuchado solamente esta palabra en zonas rurales, ¿sabes? O sea, también en zonas ya más cercanas a la ciudad o en las capitales he escuchado que también dicen andábanos. Entonces no sé por qué lo clasifican en el contexto de la zona rural nada más. Claramente también va a venir muchísimo de qué es lo que aprendemos desde chiquitos, de qué es lo que nosotros escuchamos en casa para la forma en la que vamos a decir o no las palabras. Ujú. Además, aquí entramos en un fenómeno fonológico, es decir, al momento de estar hablando, muchas veces hacemos contracciones que nos ayudan a hablar con una mayor fluidez. La boca toma atajos inconscientemente, que no es que sea pereza meramente, sino que es así la forma en la que funciona en general la lengua. Es una lengua hablada, siempre va a tener como estas pequeñas contracciones. Se me ocurre el ejemplo del inglés, ¿no? Cuando los angloparlantes dicen I'm gonna en lugar de I'm going to, o cuando dicen wanna en lugar de wants to, que pues nadie considera eso un error, pero porque en español sí se considera, por ejemplo, para atrás como un error cuando es la contracción de para atrás, ¿no? Es casi lo mismo. Sí, es chistoso porque incluso creo que en la parte anglosa muchas veces lo glorificamos. Es como verlo de, wow, hablas como nativo, ¿sabes? Sí. Así de, haces contracciones. Pero cuidadito con que hagas una contracción en español porque eso ya no es de gente fina, ¿no? Eso ya cuidado. Entonces está chistoso en ese sentido, chistoso de feo, porque le quitamos como este punto de observar cómo los hablantes literalmente utilizan su lengua y empezamos a poner como categorías ahí de lo que está bien y lo que está mal. Y pues le caen encima muchas veces a la gente por lo que mencionaste, ¿no? Usar contracciones en español solo porque no es inglés, por ejemplo. ¿La diferencia de esto crees que sea meramente lingüística? No, en realidad más que un criterio lingüístico, en realidad no tiene nada que ver con eso. Corresponde más bien a una cuestión de jerarquía. Es circular. Esto es correcto porque quien lo dice tiene poder y esto es incorrecto porque quien lo dice no lo tiene. En cuestiones de falacias lo llamaríamos que es una falacia ad baculum. Ok, entonces se puede entender más como que también es un problema social, ¿no? Las formas que se tachan de que son incorrectas son incluso tal vez formas que habla la gente en lugares con menos acceso a una educación formal. Hay lugares donde se aprende escuchando hablar a tus papás o a tus vecinos, ¿no? Y pues al parecer las que se consideran correctas son las que hablan las élites educadas o gente con más posibilidades económicas. Y pues está medio incómodo verlo así, ¿no? Porque es como, porque ellos pueden decidir si está bien o mal hablar según su posición socioeconómica. Está incómodo. Sí. Además, Bueno. justamente como que la forma en la que vamos a pronunciar cada cosa va a venir muchísimo de lo que hemos escuchado. Entonces, por ejemplo, de ahí un poquito surge la parte de por qué en España pronuncia diferente la ZCIS. Viene porque cuando se empezó a trasladar el idioma para México, ellos después hicieron esa actualización de, ¿qué creen? Con nosotros como la autoridad del idioma vamos a decidir que estas letras se pronuncian diferente. Pero para cuando había llegado a México, esta actualización ya no llegó, porque era difícil que llegaran como que las actualizaciones en ese sentido, no había tanta globalización, en realidad era casi nula. Entonces, de ahí también surge como un poco la parte de cómo se pronuncian las cosas. Y tan solo de un sitio a otro hay muchísima diferencia en cómo se dice una cosa u otra, y eso depende completamente de lo que hemos aprendido desde chiquitos.
Además, tenemos los pleonasmos, una parte que me gusta muchísimo. Eso de salir para afuera, entrar para adentro, subir para arriba. Pues suena redundante, ¿no? O sea, salir para afuera, pues afuera ya está implícito en salir. ¿Por qué lo repetiríamos? Ese suele ser el argumento que se utiliza normalmente como para justo debatir esta parte de los pleonasmos. Pero resulta que viene más bien como de una cuestión de énfasis, de ritmo, una claridad en el habla oral. En el latín había muchísimos pleonasmos que se consideraban recursos estilísticos elegantes. Y pues básicamente es eso, ¿no? Hacer una repetición, un énfasis para enfocarnos muchísimo en algo que queremos resaltar. En el español culto contemporáneo, nadie levantaba la ceja cuando alguien decía subir para arriba. En realidad se consideraba como formal. Sí. Y pues nuevamente lo que está cambiando, pues, es quién lo está diciendo. Precisamente. Siempre es lo mismo con los regionalismos. En español, concretamente aquí en México, tenemos una riqueza bien bonita en cuestiones de los términos que hemos adoptado del náhuatl. Tenemos, bueno, que para esto, como pues hablantes de la combinación de lenguas, hemos también perdido como esta parte de el chasqueadito que llevan casi todas las palabras en náhuatl, porque es difícil y ya es como náhuatl, ¿no? Pero bueno, tenemos aguacate, chocolate, chile, petate, esquite, que no es un español tan contaminado, porque el español en realidad pues ha crecido. Sí, o sea, pues técnicamente entendiendo un poco por cómo funciona el lenguaje, no podemos decir, ay, es que ya es una mezcla de todo, sino en realidad pues, es un español que se ha ido adaptando a las necesidades, ¿no? Necesitaban una forma de decirle al chocolate, no podían pronunciar el chasquidito justamente y pues lo fusionaron. Y es como ha crecido el lenguaje poco a poco. Y pues eso es por estar en contacto lenguas con otras lenguas y con otras culturas. De hecho, también, por ejemplo, se me ocurre, siento que últimamente también se ve mucho en redes sociales que se está empezando a usar mucho más palabras en inglés cuando estás hablando en español. O, por ejemplo, el actually, ¿no? Sí, incluso en conversaciones habladas me toca que dicen, no, actually esto significa esto. Y es como, pues no tiene nada de malo, ¿sabes? Solamente está creciendo el lenguaje, pues está siendo enriquecido. Sí, es una mezcolanza. Está chistoso porque tiza, no, sí, es una tiza, también viene del náhuatl. Y en todos los países hispanohablantes así se le dice a los gises, menos aquí en México, que es en donde probablemente pudo haber nacido. Sí. Aquí les decimos gis. Entonces tenemos esa parte y al inicio de todo esto mencionamos chipocle. Chipocle actualmente está aceptado porque viene de chipoquetl. Entonces simplemente justo hubo una cuestión de la pronunciación, cómo se cambia una cosa a otra. Muchísimas de las palabras que tenemos vienen de expresiones como extranjerismos que no sabíamos pronunciar bien y entonces fueron teniendo como ciertas variaciones hasta llegar a lo que son ahora. Y pues esta palabra de chipotle es justamente una de ellas, ¿no? Probablemente alguien la escuchaba diferente, empezaron a popularizar chipotle y chipotle nunca estuvo mal, ¿no? Pero actualmente la vemos un poco con desdén. Pues sí, al final poco a poco se van a ir mezclando todos los idiomas, ¿no? El inglés es básicamente una mezcla de el anglosajón normado, el normando más bien, el latín, el francés, y nadie dice que sea defectuoso por eso, al contrario, como que resulta interesante ir viendo de dónde llegan cada una de las raíces de sus palabras y no lo consideramos directamente como que lo hayan ensuciado o dañado, ¿no? Porque en realidad el contacto entre las lenguas no daña ninguna, solamente las transforma y las enriquece muchas veces. Justamente, entonces, pues con esto también quiero pasar a la siguiente parte. Si te parece bien. Muy bien. Que no sé por qué tengo el presentimiento de que alguien está escuchando esto y va a decir, oigan, pero si están diciendo que no hay nada en realidad mal dicho, que todo solamente es un crecimiento y adaptación del lenguaje y así, ¿por qué existe la RAE? ¿Para qué sirve? O sea, entonces están diciendo que no sirve para nada. ¿La están tirando a la basura? Y la respuesta es no, pero hay que matizarlo bien. Exactamente. Y la RAE, también así como la Academia Mexicana de la Lengua y otras academias asociadas de otros países y así, su valor es más como institución de referencia y documentación. Sus diccionarios son muy útiles por si no sabes alguna definición, pero pues justamente es en realidad eso, prácticamente un diccionario gigante. No debe tomarse como una serie de reglas estrictas.
El problema justamente no es que exista meramente, sino cómo es que lo tomamos, qué lugar le damos. Si le damos el lugar de una sección de reglas, como dices, o si le damos más bien la sección de, bueno, como el punto de una cuestión descriptiva. Justamente, entonces, si la usamos como diccionario, no sé, para buscar significados de una palabra que no conocías, para buscar algún sinónimo, para buscar cómo expresar algo o en qué contextos puede cambiar el significado, no sé, cosas similares, es muy valioso tener este recurso de la RAE, de la Academia Mexicana de la Lengua o de otras academias que haya. Pero si las usas como un tribunal de reglas súper estrictas y que la RAE dice que eso no existe, entonces, si tú lo dices, estás hablando mal, pues no, vaya, ahí se rompe algo, pues, importante. Una cosa es apoyarse de ella para entender como una palabra de algún sitio que no tengamos como bien, bien viva el significado. Y otra cosa es olvidarnos por completo que la lengua es una cuestión viva, es una cuestión que está en constante evolución y que a final de cuentas, pues justamente como lo hemos dicho a lo largo de todo este bonito capítulo, es algo que construyen los hablantes. La RAE al final no va a crear el uso, solamente lo registra. Justamente, solamente lo registra y yo diría que va como que tenemos aquí la lengua arriba y la RAE por abajo, ¿no? Porque incluso hay palabras que pueden haberse dicho, perdón, por generaciones, que miles, cientos de miles, millones de personas incluso lo digan y todavía no aparezcan en el diccionario. Y pues eso no hace que sea una palabra mal dicha o bien dicha, simplemente es una palabra que todavía no puede en el diccionario. De aquí creo que puede surgir una parte bien esencial que probablemente alguien allá se lo estará preguntando y es, pero entonces no necesitamos reglas para poder comunicarnos, algo que como que establezcamos como un parámetro entre todos para poder comunicarnos precisamente. Pues sí. Hay que distinguir dos cosas, principalmente. Tener herramientas comunes de comunicación es necesario y pues existe naturalmente en cualquier comunidad de hablantes. Pero creer que hay una única manera correcta de hablar, eso no es real, vaya. Y pues es como algo imaginario que al final va a tener consecuencias sociales reales. Porque pues evidentemente puede haber convenios de los acentos, de las comas, signos de puntuación, para buscar que tu lenguaje, que tu mensaje Ajá. se transmita de la mejor manera posible, pero no significa que sea como súper estricto, ¿no? Y sí. Creo que con eso caemos mucho como en lo que hemos escuchado muchísimo de el español neutro para casi todos los tipos de doblaje, que casi siempre el español neutro se hace aquí en México, y que dicho español neutro no existe, o sea, porque realmente neutro ¿de dónde, no? Realmente son pocas las personas que utilizan esas palabras meramente para expresarse y al final de cuentas como tratar de borrarle esta parte de los acentos para que sea más entendible o para que las personas se sientan más cómodas con este español, pues termina un poco por sesgar a todo el idioma. Uh-huh. Justamente, o sea, no es como una neutralidad que haya y reconocer eso, o sea, reconocer que no existe esta como super estándar neutral no significa ignorar todo lo demás, ¿no? Significa buscar entenderlo en su estado más puro, en su estado en el que cambia según la región, en el que cambia según el contexto. Entonces, pues, ¿cómo entenderlo de la mejor manera posible? Dentro de lo mismo, entonces podríamos denominar que existe algo llamado un español estándar, aunque nos burlamos un poquito de eso. En este sentido, el registro es compartido y nos permite comunicarnos entre regiones. No se enfoca solamente en una y tratar de excluir al resto, sino como más bien tratar de hacer justamente estos nexos que nos permitan entender el español, nuestro mismo idioma, pero en otro sitio. De esta forma, el estándar es casi todo lo alejado de lo neutral porque no busca ser neutro, sino busca más bien pues comprender a las diferentes variantes de este mismo idioma y por lo mismo se construye a partir de ciertos dialectos y pues por desgracia termina, quieran que no, ignorando otros porque al final de cuentas es difícil como agarrar masivamente toda la información. Justamente, pero es muy importante como de este registro estándar aprenderlo, ¿no? Porque para ciertos contextos pues va a ser mejor, por así decirlo, pero tiene que hacerse de una manera en la que todos
sin importar su origen, su acento, sus maneras de hablar, que no sientan vergüenza por cómo hablan, ¿no? Por su manera original de hablar. Este debería ser el estándar, que todos podamos entender los regionalismos de todos sin tener que irnos a una serie de reglas obligatorias para estandarizar cómo hablamos, porque siento que eso incluso le quita un poquito la belleza del lenguaje. Sí, como cuando una persona bilingüe termina por cambiar su idioma para explicar una u otra idea, no es como una cuestión de hipocresía, está cambiando de idioma, no, simplemente permite tener más herramientas. Quizá haya una palabra que sea muy fácil explicarla en un idioma y no en otro, o un concepto en general, y a veces pues poder hacer este salto entre idiomas más que ser algo como que tenemos que así, no, prohíbanle, por favor. Es como pues simplemente una Sí, herramienta más. exactamente, ¿no? Y la persona que pues puede moverse justamente como tu ejemplo, ¿no? De cambiar para explicar algo en otro idioma, pues la persona que puede moverse más libremente en estos registros, llamémoslos así, pues va a tener en realidad más recursos para poder socializar sus mensajes. Y pues considero que es algo de lo que deberíamos o la persona que pueda hacer eso debe de mantenerse orgullosa, ¿no? No sentirse avergonzada por, ay, se me olvidó cómo se dice esto de este modo. Pues no. Porque al final son registros distintos para contextos distintos, ¿no? Incluso nosotros, tal vez ahorita la manera en la que estamos hablando puede ser diferente a cómo hablamos con nuestra familia, cómo hablamos con nuestros amigos, cómo hablamos cuando presentamos algo en clases. Son maneras diferentes de hablar, pero no implica que sean diferentes, ¿no? Os digo que sean malas, ¿cierto? Sí, perdón. Entonces son registros de lenguaje que aplican para distintos contextos y está bien. Pero entonces, si alguien nos preguntara directamente, ¿existe una forma correcta de hablar? Pues depende de qué entendamos por correcto, ¿no? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? Si queremos definir correcto como algo que es funcional, que es inteligible, que todos lo pueden entender, que puedes comunicar exactamente lo que quieres, pues todos hablamos bien, ¿no? Todos hablamos de manera correcta. Hay veces que escucho a algún compañero usando alguna palabra que no había escuchado, pero nada más le pregunto, oye, ¿qué significa? Y ya puedo entenderle, ¿no? O sea, no significa que habló mal, simplemente esa palabra no estaba pues en mi bagaje cultural, pero pues todos hablamos bien en ese caso. Si correcto significa apegado a la norma, en donde la variedad estándar del mayor prestigio va a sesgar a todo lo demás, en donde un criterio válido es solamente en un contexto formal y es un criterio como social que termina pues por alejarse de lo lingüístico, pues entonces ahí quizá esto de correcto sea más ambiguo, ¿no? En realidad, justamente a lo que queremos llegar es que toda la forma en la que estamos tratando de ver la lengua va a alejarse completamente del poder determinar a alguien como inteligente o no, y la forma en la que hablen es completamente ajeno al valor de esa persona. Justamente, pero si queremos también definir correcto como lo que dice tal institución o lo que dice esta tal otra institución, pues ninguna institución tiene en realidad la autoridad absoluta sobre una lengua que vive en la boca de millones de personas que ninguna academia puede controlar, ¿sabes? No porque alguien sea el director de la Real Academia Española va a poder hacer algo contra creo que somos como 40 millones de mexicanos, por ejemplo. No sé cuántos somos. Creo que somos muchísimos más. Muchísimos más, sí. Pero ¿por qué tendríamos que regirnos por esa persona que está detrás de la institución, ¿sabes? La lengua no le va a pertenecer a nadie más que a quien la habla. Va a cambiar, se va a adaptar y se van a incorporar cosas nuevas y quizás se van a perder otras, porque poco a poco pues también se actualiza todo. A final de cuentas es una mezcla que se reinventa un poquito con cada generación. Pero esto no es precisamente una decadencia. No, es en realidad lo que siempre ha pasado, siempre se ha repetido cíclicamente en la historia, lo que siempre ha sido y lo que va a seguir pasando. Va a seguir pasando en las futuras generaciones. No van a hablar como nosotros hablamos. No significa que vayan a hablar mal. Simplemente, pues su contexto cambió. Encontraron palabras más útiles para describir ciertas cosas o cualquier cosa que pueda pasar que ni siquiera se nos ocurra, ¿no? Siempre va a ser así. Así que la próxima vez que alguien les diga, aiga, andábanos o salir para afuera, vale la pena preguntarse, ¿me está ayudando a comunicarme mejor? ¿O me está diciendo algo sobre, y que esto les haga ruido, es como, esto me está ayudando a comunicar mejor, o simplemente me está diciendo algo sobre cómo me perciben socialmente?
Para cerrar un poquito con esto, igual porque dejamos un poquito escueto un puntito más arriba, les quería contar que la RAE ha aceptado algunas palabras interesantes y que buena cantidad de las palabras que les dijimos en un principio son palabras que la RAE ha aceptado. Está aceptado murciélago como sinónimo de murciélago, almóndiga como sinónimo de albóndiga, Ugu fue aceptada hace poco. Sí, Entonces, la expresión, ¿no? Internet. Ajá, la carita, esa la aceptó la RAE hace poquito. Entonces, a final de cuentas, la RAE también como que no es así una autoridad tan seria, porque pues ya dijimos, ¿no? No es una autoridad. Ujú. Entonces, es algo que se mantiene en una constante evolución y para que una palabra pueda terminar siendo registrada por la RAE, simplemente es que muchas personas la utilicen y que la RAE diga, hey, vamos a registrar esto. Y ya. Sí, hay palabras raros. ¿Y qué es un palabra? Pues sí, justamente también lo definió la RAE. Una palabra mal dicha, ahora es un palabra, al parecer. Entonces, incluso Spanglish. Ahorita que me acordé de lo que Ajá, de que combinar mencionamos hace idiomas. rato, el Spanglish también es una palabra aceptada por la RAE, pero pues, suena gracioso, ¿no? Decir, ay, el Spanglish, pues no. De hecho, hasta donde tengo entendido, hace algunos años, cuando empezó a popularizarse más el Spanglish, mucha gente decía, ay, no, es que estás hablando mal, ¿cómo vas a mezclar dos idiomas? Y aparte, incluso por usar la palabra Spanglish, lo decían en tono Despectivo. despectivo, peyorativo, ¿sí? O sea, Sí, como sí. para burlarse de esa persona por mezclar palabras del español y en inglés. Y ahora, al parecer, ya es una palabra aceptada. Entonces, siento que va justo con lo que veníamos diciendo, ¿no? El lenguaje va a ir evolucionando y algo que estaba mal. Pues, por ejemplo, el ejemplo del libro, hace 500 años, o cosas de hace 15 años, pues ahora van a ser aceptadas, ¿no? Va cambiando poco a poco. El verbo tuitear también fue aceptado durante algún tiempo por la RAE. Ya ni Y, existe Twitter. ajá, ya no existe Twitter, ¿no? Creo que la No gente con ese nombre. sigue utilizando bastante Sí, el término. la gente sigue siendo Twitter. Claro, pero probablemente en algún momento llegue a dejar de utilizarse este verbo y de nuevo caiga en desuso y se pierda, ¿no? Pero Sí. es algo inevitable del idioma. Justamente. Y pues nuevamente, repasando la pregunta que mencionaste, ¿nos están ayudando a comunicarnos o nos están viendo, o sea, nos están diciendo cómo nos perciben socialmente? Porque incluso puede llegar a pasar que lo mencionen con toques de clasismo o de superioridad lingüística, si existe. Pero bueno, esa es nuestra pregunta de la semana. Con eso nos despedimos hoy. Y gracias a todos por escucharnos. Cuídense mucho, analicen la forma en la que hablan, pero no con el afán de corregirlos, sino por saber de dónde viene cada una de las cosas que utilizamos y los recursos con los que nos comunicamos. Sí. Y sin más que decir, nos escuchamos a la próxima. Hasta luego. Esto Bye. fue Érase Érase muchas veces. muchas veces.